Lucas 9:28, la transfiguración, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Puede tomar su asiento, amén. Estaba orando el Señor Jesucristo y empezaba a cambiar su rostro, sus ropas. Y ellos empezaban a ver la gloria de Dios, realmente lo que Él era. Qué impresionante y qué hermoso lo que pudieron ver estos 3 discípulos. Y dice que he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Muchas veces hay personas que se preguntan: ¿y cómo sabían que era Moisés y Elías? Dios tiene el control de todas las cosas y Él se encarga de revelarnos a cada uno de sus hijos como Él quiere. Él da conforme a su voluntad. Y lo que acá afirma que eran Moisés y Elías, hermano, impresionante y qué hermoso. Pero esto tiene un significado para nosotros. Estos 2 varones, y vamos a hablar brevemente de ello. Moisés, como hoy se hablaba, Moisés fue un varón escogido de Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y no solo eso, sino que también fue escogido para guiar, fue escogido para poder ser líder y coordinar a estas personas. Un líder que coordinó a más de 2 millones de personas en el desierto, hermano. Y no fueron una semana, 1 año, 2 años, 10 años, fueron 40 años en cual Moisés cumplía la función de profeta, de líder, de consejero. ¿Cuántas cosas más que podemos leer de Moisés? Pero fue él quien fue escogido por Dios y se encontraba delante de Cristo. Fue un instrumento por el cual Dios entregó la ley a su pueblo, los 10 mandamientos. Y también estaba Elías, un profeta que obedeció a la ley, a los mandamientos de Dios. Era un varón celoso, era un varón que se levantó contra el pueblo y peleó contra la idolatría que había en el corazón de ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Él fue valiente, hermanos. Y su misión fue llevarles palabras, advertencias al pueblo de lo que estaba aconteciendo en sus corazones. Ellos caminaban en apostasía, eran infieles a Dios. Y Elías los llamaba para que ellos volvieran su corazón a Jehová, para que se arrepintieran, para que fuesen fieles a Jehová. Entonces acá podemos ver algo que se cumple cuando nosotros leemos Mateo 5, 17, en el nombre del Señor Jesucristo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Teníamos por un lado a Moisés y por otro lado a Elías. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Porque después de Elías vinieron profetas que entregaban mensaje al pueblo de advertencia. Advertían. Y fíjense cómo se encontraba Cristo y los discípulos podían ver cómo resplandecía su rostro y al lado dos varones. Y cuando leíamos, dice así, el 31, en el nombre del Señor Jesucristo, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estos varones estaban hablando de su partida, estaban hablando del cumplimiento, del propósito de Cristo para su pueblo. Como leíamos en Mateo 5, que Él no venía a abrogar, venía a cumplir. Y se lo representó a los discípulos, ellos lo pudieron ver directamente, la gloria de Dios. Como la ley y los profetas estaban confirmando que el propósito de Cristo para nuestras vidas era que nosotros sigamos sus pasos. Ellos estaban afirmando que Él era el que habían hablado por tantos años y se había predicado, que era por Él que se obedecía a la ley y a los profetas. Era una confirmación y los discípulos lo estaban viendo con sus ojos, hermano. Qué hermoso que esa era la confirmación de todo. Y estos tres discípulos que habían sido escogidos para que fuesen a orar al monte, lo estaban viendo. Esto nos habla a nosotros de un propósito para nuestras vidas. El propósito de Cristo es que nosotros andemos en obediencia. Cuando estos discípulos podían ver eso con sus ojos, ellos ya habían sido instruidos por el Señor Jesucristo. Eran discípulos, estaban siendo discipulados. Pero fíjense cómo era tal el amor de nuestro Salvador que no solamente quedaron con la enseñanza, sino que lo pudieron ver con sus propios ojos para confirmar cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Esto nos habla a nosotros, hermanos, de que tenemos que andar en obediencia, tenemos que andar en fe, tenemos que andar cumpliendo la ley, que muchos en estos tiempos se refieren a que la ley era del Antiguo Testamento, que ya no es así, que ya no se cumple, que somos salvos por gracia. Sí somos salvos por gracia, porque gracia representa el favor de Dios hacia nuestras vidas. No fue por nosotros, ni merecíamos nosotros lo que Cristo hizo en la cruz, derramó su sangre. Fue por su favor, fue por su amor, porque somos creados a imagen y semejanza. En estos tiempos, Dios nos trae esta transformación que pudieron ver los discípulos para que nosotros recordemos que nosotros también hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero no nos olvidemos de nuestro primer milagro, que fue haber llegado a los caminos de Dios. Muchas veces hablamos de lo que vimos, pero el primer milagro fue el que nosotros llegamos a los caminos de Dios, hermano. Algo tocó en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nosotros llegáramos y dijéramos: esto es diferente, esto es amor, esto nunca lo experimenté. ¿O qué es esto que tengo acá que no me permite volver a hacer lo que antes hacía y que no era correcto? Hermano, Dios tocó nuestros corazones y nos mostró que Él es poderoso. Porque usted se imagina viéndose usted mismo como estaba antes de que iba a estar en los caminos de Dios. No, ¿quién lo iba a obligar a usted a estar en una iglesia, hermano? Nadie nos puede obligar. Fue nuestro corazón que sintió algo y nos llevó a los caminos de Dios. Y hoy estamos aquí porque lo amamos, hermano.
Tenemos flaqueza, tenemos debilidades, pero nosotros, hay algo en nuestro corazón que nos dice, tengo que seguir. Tengo que seguir porque lo que Dios hizo en mi vida y lo que en estos tiempos caminando en el Evangelio he visto es poderoso. Pero, hermano, cuando nosotros hablamos de caminar en obediencia, de caminar en fe, cumpliendo la ley, no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Tenemos que tener fe de lo que estamos haciendo. Tenemos que creer. De esa manera, nuestro corazón va a empezar a cambiar, a hacer la voluntad del Padre. Pero nos da una condición para poder entrar en el reino de los cielos, y es la obediencia. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Fíjense como hablábamos anteriormente, ellos fueron invitados al monte por el Señor Jesucristo, y en ese lugar fue donde aconteció esto único para la vida de los discípulos. Ver la transfiguración, la transformación, ver a Moisés, a Elías. Y cuando leemos el versículo 32, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús, de los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Una vez más Pedro se apresuró con su boca. Dios no estará viendo, uy, otra vez, hijo, te estás apresurando con tu boca. Hermano, Pedro no estaba viendo y aún así estaba siendo imprudente, apurado, apresuroso. O sea, miren lo que dice la palabra de Dios, no sabiendo lo que decía. No sé qué hubiésemos hecho en ese momento, y perdón por el ejemplo, ¿no? Pero que tal vez no hubiésemos ni siquiera, no dice que los otros discípulos se movieron y hicieran algo, fue Pedro. Y Pedro fue el que más adelante, después de ver esto, hermano, lo negó. Y uno dice, después de haber visto la gloria, nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos visto su poder, hermano. Aún en nosotros mismos, porque muchas veces Dios ha obrado a través de su vida, con un alma. Pero como pensamos que eso es algo nuestro, porque hermano, el hombre es orgulloso, es soberbio. Y eso es lo que Dios nos pide, que tengamos cuidado. La gloria es de Jehová, de nuestro Salvador. Muchas veces nos apresuramos como Pedro, hermanos, viendo la gloria de Dios, viendo que Él nos trajo a sus caminos, viendo que aún estamos perseverando y cuántas cosas nos ha enseñado hasta este momento, pero muchas veces nos apresuramos sin saber lo que estamos diciendo. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que prepararnos, hermano. Dice, mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vino una voz y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Cuántas veces oímos la voz de nuestro amado? Ahí fue cuando Pedro entendió y dijo, y callaron. Ahí cuando vino la nube, entró ese temor en su corazón y reconoció lo que había hecho. Pero más adelante volvió a acontecer y negó a Cristo, hermano. Una de las razones para prepararlos, por qué fueron ellos llevados, pudieron ver la gloria de Dios, es porque los necesitaba preparar aún más y fortalecerlo en lo que estaba por venir, en el ministerio de ellos. Pero antes había caminado en el agua, había hecho liberaciones
sanidades. Y aún así tuvieron que ver la gloria de Dios, hermano. Y nosotros muchas veces estamos así. Volvemos al principio. Muchas veces nosotros mismos no sintiéndonos dignos y sabiendo cómo estamos delante de Cristo, Dios por amor extiende su mano. Para que nosotros entendamos, hermano. Para que no solamente estemos convencidos, sino que nos podamos convertir totalmente a Él. Y para convertirnos a Él necesitamos la ayuda de su poder de lo alto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en todo momento. Porque Pedro, ¿saben cuándo fue que se afirmó totalmente? Fue cuando él fue revestido, lleno del Espíritu Santo. Él necesitó ser lleno del Espíritu Santo, y cuando él fue lleno del Espíritu Santo, ya no era el mismo Pedro que había sido antes. Aquel que no sabía lo que decía, aquel que dudó y se hundió en el mar, aquel que lo negó, aquel que actuaba y cortaba orejas. No, ya no era ese Pedro, hermano, sino que era alguien convertido. Y si bien en algunas situaciones también mostró que no dejaba de ser hombre, porque por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, dice la palabra de Dios, pero también fue aquel que se le presentó cara a cara porque estaba haciendo algo imprudente. Pero Pedro había hecho un cambio en su vida para bien. No solo se trata de que nosotros entendamos la palabra, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder aplicar eso. Porque es hermosa la palabra de Dios y el conocimiento que recibimos. Esto es poderoso. No podemos aplicarlo así por así. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber usarlo conforme a su voluntad. Hermano, con una herramienta se usa bien, el trabajo dura menos tiempo. Un ejemplo, persona que trabaja en la parte de mantenimiento. Ahora, cuando se le da una herramienta que es poderosa y es buena y no se sabe usar, tal vez está usando una llave francesa y la está usando de martillo. Dice, no es así. Y ya no es lo mismo, hermano. Bruto ejemplo, ¿no? Pero la palabra de Dios es poderosa. Y Dios nos está pidiendo que nosotros aprendamos a caminar con la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y la usemos conforme a su Espíritu Santo, porque el conocimiento está de la palabra de Dios. Y en estos tiempos está el conocimiento, pero se está aplicando conforme a la voluntad del hombre, conforme a la capacidad del hombre, conforme a los deseos del hombre, conforme al estado sentimental o el estado que esa persona se está aplicando, hermano. Y de esa manera se está alejando de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Por qué les encomendó el Señor Jesucristo que ellos no salieran hasta que fuesen revestidos, llenos del Espíritu Santo? Ellos ya habían sido instruidos, tenían el conocimiento, habían visto la gloria de Dios, pero no iban a salir hasta que no recibieran ese poder de lo alto, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos dice a nosotros, hermano. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nosotros podemos testificar de Cristo y aceptarlo? Porque muchas veces lo que decimos está bien. La palabra dice esto y hay que hacer esto y esto, pero después no lo hacemos, hermano. Después no lo hacemos. Y uno, ¿qué pasa ahí? Fue porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a someter las obras carnales. El Espíritu Santo nos ayuda para no desordenarnos. Y para poder aplicar a nuestras vidas es con el Espíritu Santo, no con nuestra fuerza, porque podemos tener conocimiento, podemos hablar, podemos saber la palabra de Génesis y Apocalipsis, pero no es solo saberlo, sino que es aplicarlo a nuestra vida, hermano, y llevarla a nuestra vida en todo momento. Cristo lo ama, amén. Tenemos que aceptarlo como Salvador, aprender a obedecerlo. Y también es importante saber, hermano, que no estamos solos, que si nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo y sabemos esperar a su tiempo, Él nos ayuda con nuestro carácter. Él nos ayuda con nuestra boca.
Él nos ayuda con nuestros pensamientos. Él nos ayuda con nuestras actitudes, nuestro temperamento. Y nos ayuda a nosotros a buscar la manera de poder hacer su voluntad. ¿Por qué Gálatas nos habla 5:22 en adelante del fruto del Espíritu? Y usted cuando lee eso dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De esa manera, a través de la obediencia, hermano, a través de la oración, a través de saber esperar en Cristo y pedirle a Él que nos ayude a aplicar la palabra primeramente a nuestra vida. Y aún así cuando tengamos que abrir la boca y hablar a un alma, si Él lo permite, que sean palabras precisas, sencillas y humildes. Porque muchas veces también, y esto me ha pasado, es un área que le he pedido ayuda a Dios, queremos decirle desde Génesis y Apocalipsis a esa alma. Pero tal vez esa alma no tiene eso todavía aplicado a su vida. Y a veces puede ser algo tan sencillo: Cristo te ama. Si vos lo obedeces, te va a ayudar a salir de eso. ¿Y qué significa obedecer? Primeramente, entregar tu corazón a Cristo. Primeramente, aceptarlo como Salvador y pedirle que con el Espíritu Santo te ayude a caminar. Pero nosotros ya no estamos en esa etapa. Nosotros estamos en otra etapa un poco más madura. Si somos ovejas viejas, entonces estamos en otra etapa donde Dios nos está pidiendo: hijos, han visto mi gloria. Hijos, presten atención, obedézcanme, oren. Y aún en situaciones difíciles, busquen hacer mi voluntad. Hace un tiempo le pedí a Dios que me ayudara porque había muchas situaciones que pasaban y la carne muchas veces busca la respuesta a lo que quiere convencerse totalmente. Y le busca, y dice, no, en algún momento, en un lado, porque me acuerdo que estaba, hasta muchas veces dice, me acuerdo que estaba, y no, cuando lo lee, no decía tan así. Pero bueno, vamos a buscar otra versión. Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Somos nosotros los que muchas veces nos apartamos por nuestra propia carnalidad. Y eso es algo que Dios nos viene hablando hace mucho tiempo. Esto no significa que no nos vamos a equivocar, sino que si nos equivocamos, doblamos rodillas y nos volvemos a decir, ayúdame para que esto no avance, esto no crezca. Córtalo en el nombre del Señor Jesucristo. Que no se vayan los pensamientos más allá de lo que tú me estás hablando. Si tú me estás pidiendo obediencia, ayúdame a obedecer. Si me estás pidiendo que me aparte, ayúdame a apartarme. Porque no me estás pidiendo algo amplio, me estás pidiendo un momento conmigo. Porque sabes cómo está mi corazón. Porque sabes lo que me está pasando o lo que va a acontecer. Cómo la palabra de Dios nos habla de esto hermoso, esta situación hermosa, lo que pudieron ver. Hay mucha más esencia en esta palabra, pero hoy Dios nos habla de que nosotros podamos estar atentos y que prestemos atención, que hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas y que Él nos puede ayudar. Él nos quiere capacitar para que nosotros nos preparemos por lo que viene. Así como estos 3 discípulos tenían que estar preparados para lo que significaba esta transfiguración, donde se confirmaba todo lo que se venía hablando desde Génesis hasta ese tiempo. El Pentateuco, Moisés habló, dirigió un pueblo, pero ya se venía hablando del Mesías. Los profetas lo venían profetizando. Y los discípulos, si bien sabían eso, pero aún tenían que no convencerse, sino convertirse a lo que estaba por venir. Y así nosotros lo necesitamos, hermano. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y obedecerlo, hermano. Obedecerlo porque Él sabe qué es lo que nos conviene para nuestras vidas. Dios los bendiga mucho. Esta es la palabra.